Segunda parte del estudio bíblico con respecto a la Navidad. Segunda parte. La primera parte fue algo bastante especial, en donde ni nos alcanzó el tiempo para poder hablar de todo lo que hay que hablar. Y lo primero donde entendimos son dos puntos y los quiero retomar para seguir hablando del tema como tal. Le dije que este estudio bíblico va a durar lo que tenga que durar. ¿Por qué? Porque hay que dejar bien claras las cosas, que es por qué no deberíamos de... Yo siempre he dicho, mire, usted haga lo que usted quiera, pero si Dios le habla a través de estos sermones, pues gloria al Señor. Amén. Empezamos hablando de lo siguiente, y es el hecho de que tomábamos como base el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Pero esa base era que hablaba acerca del nacimiento de un Salvador. ¿Cuántos tenemos un Salvador en nuestro corazón? Todos hemos sido salvados y comprados con el mismo precio de sangre. Entonces, en algún momento determinado, el texto decía en Lucas, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy una nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hay que entender lo siguiente. Celebrar la Navidad como tal es una fecha para poder decir, ok, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero yo le decía lo siguiente, la costumbre que se viene aplicando no es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento del niño Dios. Y aquí es donde vamos a empezar a exponer este tema en esta noche. Jesús y el niño Dios no son la misma cosa. ¿Quién intervino o quién hizo el cambio de estas dos cuestiones? El Vaticano. Y empezamos a hablar de quién era el Vaticano. Y solo en eso nos llevamos todo el jueves anterior. Solo en hablar qué era el Vaticano. Ahora bien, solo retomo ideas claras de todo lo que hablamos el jueves anterior. Lo primero, ¿debo de rechazar la Navidad o debo de ponerme a favor o en contra? Llegamos a una conclusión. ¿Cuál era? Que esta época nos sirva para llevar a otros a los pies de Cristo. Que nos sirva para eso. ¿Voy a celebrar que Jesús nació? Pues yo debería de celebrar todos los días que tengo un Salvador el cual me salvó. Usted va a celebrar ese día, siempre se lo he dicho, compre la mejor cena de su vida. Que Dios se la provea en el nombre de Jesús. Y me invita también. ¿Por qué hago mención a esto? Porque definitivamente aprovechar la fecha y poder decir, no, es que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Lo podemos disfrazar comercialmente, pero hay que decir lo que es. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al Vaticano lo que es del Vaticano también. No podemos confundir como tal. Y aquí es donde yo quiero que entendamos lo siguiente. La Navidad como tal no se trata de la fecha. No sé si me voy a entender. La Navidad no es la fecha. La Navidad es una persona. ¿Quién? Jesús. Ahora bien, en la época en la que estamos celebrando actual, 24, 25 de diciembre, ¿quién decidió que fuera 24? ¿De dónde vienen todas las creencias? Todas vienen del lado del Vaticano. Y desgraciadamente la Navidad se convirtió en un evento social y en una tradición religiosa. Y eso lo hablábamos el jueves anterior. Ahora, siempre lo digo y esta fue la conclusión a la que llegamos. El cristiano no debe centrarse en el cuándo ni en el cómo, sino en el quién. Porque si nosotros nos ponemos explícitos a decir, no hermanos, esta fecha, este pecado total, ay Dios guarde, y el aguinaldo no es pecado tampoco. Y todos lo estamos esperando. No se trata de decir eso, se trata de, hay ciertas cosas que son paganas y no debemos de participar. Y hay cosas en las que sí podemos participar o podemos hacerlo, si lo quiero ver con esta expresión, a la manera que la palabra lo aprueba. Ahora vamos a tomar como base un versículo que leí el jueves anterior. Y de ahí vamos a partir a esta segunda parte del estudio de por qué no celebramos la Navidad o la Navidad en sí y qué es lo que de verdad deberíamos de celebrar. No, yo ni nombre tiene el estudio, solo sé que es porque es lo que nosotros creemos. Amén. Porque al final son nombres tan largos los que le ponen. ¿Por qué no creemos en la Navidad? ¿Qué si celebramos? ¿Qué no celebramos? Pero definitivamente nosotros tenemos un Salvador que murió por cada uno de nosotros. Amén. Nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio provisión, nos dio sanidad. Y celebramos todos los días que Él está en nuestro corazón. No solamente el 24 de diciembre, o el 25 en este caso. Conmigo, por favor, Isaías 29:13. Ese fue el último versículo que leí el jueves anterior. Lo vamos a retomar desde ahí y vamos a explicar ahora entonces qué tiene que ver todo esto. Como le repito, no se pierda los estudios, porque no repaso lo que dijimos anteriormente. Solo doy una pequeña idea y de ahí partimos nuevamente. Si usted no se perdió el estudio anterior, búsquelo en Facebook, por favor. Y véalo por favor, y ahora
pues tenemos la segunda parte y así las partes que salgan hasta que terminemos de hablar de este tema. Amén. Isaías capítulo 29, versículo 13. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Versículo que todos conocemos y como les repito, lo leímos el jueves anterior, pero de ahí vamos a iniciar la base del estudio de esta noche. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues, ¿quién? El Señor, porque este pueblo se acerca a mí como con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón ¿cómo está? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Tome su asiento por favor si se puso de pie. Yo creo que la acusación que el Señor está haciendo en ese versículo es grave. Porque Él sabe perfectamente que no se le adora con el corazón. Y esta fecha, perdónenme la expresión, es una de las fechas más hipócritas que existen. ¿Y por qué lo digo con esta expresión? Y suena dura, pero es la verdad. Porque hay personas, bendito Dios, no es el caso de esta iglesia. Yo amo esta iglesia por cómo Dios me la ha regalado. Prefiero que hagamos poquitos y no un montón. Yo sé que Dios va llenando según como Él lo va haciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente sabe qué es lo que pasa en la época de Navidad, y lo decía el jueves anterior. Culto de 24, no importa la iglesia, no importa la denominación, esa iglesia está llena. Está llena. Está llena. ¿Y por qué está llena? Porque se acordaron que es 24 y hay que ir a adorar al niño Dios y que es el cumpleaños de Jesús. Pero ahí es donde hay una mención de parte de Dios. Este pueblo de labios me honra. ¿Cómo es posible que solo el 24 hay que adorar a Dios o solo el 31? Decía yo, esta iglesia tiene el caso totalmente contrario y bendito Dios que sea así. Esta iglesia lo que tiene es que el día 24 y el día 31 es cuando más sola pasa, porque todo el mundo se va, todo el mundo va al pueblo, todo el mundo va a Oriente, todo el mundo va, a todos lados van. Y gloria a Dios porque cada quien visita a su familia. Pero yo quiero que no viva esta época como una costumbre, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice de esta manera. Unos decoran, otros compran, otros cantan, pero su corazón está vacío. Hay gente que quiere llenar los vacíos con ese tipo de situaciones. Yo le explicaba mucho y eso fue mi caso personal. Yo durante años intenté llenar el vacío de mi familia con los adornos navideños. Y repito, ¿no? Si nosotros teníamos hasta los venados que mueven la cabeza en la casa para poder decorar. Pero al final es Dios el que debe de sanar los corazones como tal. Otros es al revés. Viven en una profunda tristeza recordando lo que ya no tienen, o lo que fue, o las personas que ya no están. Ahora bien, lo que sí tengo bien claro es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros de que nada pasa sin que el Señor no lo permita. Todo tipo de celebración que se haga, si está aprobada por Dios, hagámosla. Y repito, no estoy diciendo que la Navidad sea mala. Estoy diciendo que las costumbres paganas han envuelto la Navidad y desgraciadamente están incluso adentro de las iglesias. Y esas costumbres son las que no deberíamos de tener. Mencionábamos algunas el jueves anterior. Pero en sí, ¿cuál debería de ser entonces el objetivo que deberíamos de tener como tal? Si lo quiere ver con esta expresión. Aprender a celebrar con gratitud y con propósito. Se lo pongo de esta manera. La verdadera adoración en esta época no está en el regalo más grande. Está en cuán agradecido usted esté con nuestro Dios. Y que nos sirva esta oportunidad de poder agradecer qué es lo que Dios nos ha dado. Que nos sirva la oportunidad de poder agradecer qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Luego leíamos en Apocalipsis que hay una advertencia de Dios en que decía, oí otra voz del cielo que decía, ¿cómo? Salid de ahí, de ella. Y habla directamente de la gran ramera. Explicábamos quién era la gran ramera, explicábamos de dónde venía y de dónde viene ese nombre como tal. Y también decíamos que no consiste en el hecho de poder entender, ok, nos fuimos del catolicismo y ya no somos católicos, y perdón que lo mencione tanto, pero es que de ahí viene, no puedo obviar esto. Y luego leíamos otro versículo bien interesante también, que ese estaba en Primera de Samuel. Le invito a que lo busque por favor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7.
Y esto nos da la pauta para poder hablar del tema de ahora. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Y Jehová respondió a Samuel, ¿qué? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo ¿qué hago? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está adelante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Qué mira Jehová? Se lo pongo de esta manera. Dios sabe con qué intención usted va a hacer lo que va a hacer en estas fechas. Dios sabe con qué intención es. Y por eso le decía, aunque sea 24 de diciembre, yo tengo una rutina, y mi rutina es 12 de la noche, de rodillas todos a donde estemos. ¿Sí me ves? Sea 12 de la noche y es, Señor, gracias. El 24, Señor, gracias, porque solo falta una semana para que termine el año. Y el 31, Señor, gracias porque nos diste un año nuevo. Ahora, ¿con qué intención lo hace su corazón? Si lo hace religiosamente porque nos han enseñado que hay que orar a las 12 de la noche, pues déjeme decirle que estamos mal, estamos mal. Si no hay un sentimiento de agradecimiento, eso volvemos a lo mismo. Yo le decía de esta manera a usted. Yo recuerdo que ya como por las 4 de la tarde allá en mi casa todo el mundo era, y no encargaste el pan. ¿Quién encargó el pan? Y el pan, y el pan. Y gran pleito por el pan, hombre. Qué desgracia, mano. y el pan, y el famoso pan, y allá andaba don Ariel buscando pan por toda la colonia. No disfrutábamos el momento. Nos enojábamos. Pero a las 12 de la noche, levanto mi mano. No, al Señor no le agrada esa adoración. Jamás le va a agradar. Y eso es algo, si lo quiere ver con esta expresión, eso es algo que es común en la iglesia. Hay gente que viene y adora a su modo, a su estilo, pero uno no debe de juzgar, porque el que juzga es el Señor. Y el Señor dice, yo veo lo que está más allá. ¿Con qué intención se hacen las cosas? Si nosotros celebramos diciembre al estilo que el mundo lo hace, también el Señor ve la intención del corazón. No me estoy basando en que, pues puedo ir al baile. No. ¿Cuál es la intención que hay en su corazón? Usted quiere agradar a Dios, usted sabe a dónde no debe de estar. Yo siempre lo digo de esta manera, sobre todo los que tienen fiesta navideña en la empresa. Vaya, coma, espere si se saca el plasma. Si le dan en la canasta navideña, vaya, agárrela. Salude a su jefe inmediato o al que le tiene que reportar. Y de ahí váyase. Usted no tiene nada que hacer ahí. Y váyase. Sea partícipe, no sea tampoco. Le pongo el caso y le voy a poner, yo estoy en un dilema bien grande ahorita. Pido perdón. Han dicho que la fiesta navideña uno tiene que ir con un antifaz. Nos han pedido eso en la empresa. En mi personal, en mi posición de gerente, que tengo que dar el ejemplo, ¿qué cree que va a hacer su servidor? Es del diablo y no voy a ir. No, es mi trabajo y desgraciadamente, o para bendición, si lo quiere ver con esta expresión, de ese trabajo también pagamos las cosas de la iglesia. Y no me puedo poner en plan de decir, ay, no es del diablo. Yo sé que es del diablo. Yo sé que no debería. Pero ¿qué dice la palabra? Él conoce mi corazón. Voy a ir. Me voy a comprar un volado de $1 porque tampoco pienso gastar en eso. Y ahí que me vea mi jefe, vaya, va, adiós, se acabó y nos vamos. Lo quiero mucho, jefe. No se trata de eso, es de lo que cada quien piensa, pero yo no voy a llevar mi religiosidad a las personas, porque así como puedo decir, eso es del diablo, también mentir es del diablo. Levante la mano, ¿quién no ha mentido en la vida? Todos hemos mentido. Entonces ahí es donde hay que trazar una línea. Ahora bien, para comprender mejor por qué no es la celebración de la Navidad, tenemos que buscar el origen como tal. Y hoy sí, vamos a hablar pura teología de aquí en adelante. Vamos a tratar de buscar el origen según lo que de verdad es, según lo que la Biblia dice. Hay un principio fundamental que a nosotros nos enseñaron en el colegio de teología. Si la Biblia menciona, yo lo digo. Si la Biblia no lo menciona, si lo quiere ver con esa expresión.
Ahora bien, yo le recuerdo que la Biblia es un libro histórico. Diga conmigo histórico. La Biblia fue escrita por más de 48 autores. Si usted alguna vez creyó que Dios escribió la Biblia, mentira. Dios utilizó a las personas para escribir la Biblia, pero fue inspirada en los hechos de Dios. Le pongo el caso. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿por quién fueron escritos? ¿Por quién? ¿Y en qué momento los escribió? Nadie lo sabe. La gente cree que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos en el monte. ¿A cuál monte subió? Al monte Sinaí. Y se recuerdan que en ese tiempo empezaron ¿cómo es? En ese tiempo mis queridos amiguitos israelitas se quedaron abajo y empezaron, lo dije yo el jueves anterior, la vaca, mu, adorando a el becerro, mu. Ya me imagino el gran pachangón que tenían. Mientras el pobre Moisés allá escribiendo cómo Adán y Eva habían hecho las cosas, escribiendo cómo Noé había hecho lo del arca, escribiendo cómo Abraham fue el patriarca. Y el pobre Moisés trabajando y allá abajo la vaca, mu. Probablemente así fue, probablemente no fue así. Pero sí tenemos claro que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora bien, no me consta que Moisés los escribió bien. Tal vez algún detalle se le pudo haber escapado. Se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos pidieron el jueves anterior? ¿Alguien se acuerda perfectamente palabra por palabra del sermón del jueves anterior? Nadie se acuerda, ni siquiera su pastor se acuerda qué dijo. Lo mismo pasó con la escritura de la palabra de Dios. Hay detalles que no las escribieron correctamente o las tradujeron mal del idioma original al idioma que nosotros tenemos. Escuchando esto, entonces entendemos. ¿La Biblia está equivocada? Jamás. Pero sí tiene errores, que esos errores pueden afectar o pueden mejorar la historia que vamos a contar en esta noche. Para comprender entonces la historia de cómo empezó, hay que remontarse al Génesis. Y en el Génesis inicia todo el proceso de cómo la Navidad existe. ¿Cómo? Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8 y 9. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Y lo vamos a hacer despacio para que me vaya entendiendo. Amén. De todas formas, tenemos de aquí hasta las 12 de la noche. Amén. Claro que sí. Tenemos todos los jueves de aquí para allá para llegar a este punto. Así que les soy sincero y honesto. Si alguien tiene una duda, detengo, lo vuelvo a explicar o me pregunta y con mucho gusto respondemos. Amén. Génesis capítulo 10 versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Leemos entonces la palabra de Dios y dice de la siguiente manera así. ¿Qué dice? Vale, primero empecemos. El capítulo 10, ¿de qué está hablando? ¿De los descendientes de quién? De Noé. Incluso en algunas Biblias tienen como título los descendientes o la familia de Noé. Entonces, hablemos de la casi séptima línea de descendientes. Dice el versículo 8. Y Cus engendró ¿a quién? ¿A quién? A Nimrod. Que no se le olvide esos dos nombres, Cus y Nimrod. Quien llegó a ser el primer ¿qué? Poderoso en la tierra. 9. Este fue ¿cómo? Vigoroso cazador delante de quién. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de quién. En el capítulo 10 del Génesis nos damos cuenta que habla obviamente de los descendientes de Noé y menciona a estas personas. A Nimrod, que fue hijo de quién? De Cus. Ahora bien, me llama mucho la atención algo. Nimrod fue quien inició la religión babilónica. Entonces démonos cuenta de algo. Aquí está el primer error de traducción. Cuando dice que era vigoroso cazador delante de Jehová, hay una forma de poderlo entender. La palabra Nimrod, adivine qué significa. Significa rebelde. Diga conmigo rebelde. Entonces Nimrod no era alguien bueno, si lo quiere ver con esta expresión. ¿Qué pasa con el error de traducción? Si lo quiere ver como un error, pero ya le dije que la Biblia es inerrante, simplemente se equivocaron a la hora de pasarlo a nuestro idioma. Cuando le pusieron que Nimrod estaba delante de, no significa que se ponía al frente de. Por ejemplo, yo ahorita estoy al frente de ustedes, estoy delante de. ¿Quién está delante de la iglesia? Primeramente mi Dios, ¿verdad? Pero ¿quién dirige la iglesia? Yo estoy delante de la iglesia.
Pues no es ese el significado de la traducción original del libro. La traducción original del libro era en contra de, no delante de. Ahora bien, si lo vemos entonces, ¿cómo diría la palabra de Dios con la nueva corrección entonces hecha? Este vigoroso cazador, ¿en contra de quién? No delante de. Y ahí está uno de los primeros errores donde las personas que no conocen de Biblia o los ateos o los satánicos, ya ven, la Biblia se equivoca. No se equivoca, ya le expliqué que es un error de traducción. Ahora bien, dice su palabra que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Por qué cree que llegó a ser poderoso? ¿Quién le daba el poder? Dios no era quien le daba el poder, porque estaba en contra. Ahora, llama la atención cómo dice que Nimrod fue, según lo que decía en el versículo 10, que creo que no lo leímos, si no leámoslo por favor, versículo 10, Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino, ¿en dónde? En Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra ¿de dónde? De Sinar. Entonces, dése cuenta, estamos en el capítulo 10 de Génesis. Está hablando del primer rey que hubo. Ahora, ¿por qué no nombramos a Nimrod como un buen rey o como un rey así como Samuel, así como David, así como Salomón, que todos lo conocemos porque fueron reyes utilizados por Dios hasta cierto punto, o que tuvieron algún pasado o alguna historia bonita? Porque, por ejemplo, en el caso de Salomón, yo vi un meme hoy en la tarde que decía así: Salomón, cuando veía una doncella, le cantaba, ven, 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 aún hay lugar, ven, ven, ven. Tuvo 800 esposas el hombre. O sea, es algo que alguien podrá decir, ¿y entonces? Pero menos mal era el más sabio de la tierra. Bueno, ahí dejémoslo. ¿Por qué digo esto? Porque Nimrod fue el primer rey que estableció un reino el cual no estaba aprobado por Dios. Y adivine cómo se llamaba el reino: Babilonia. ¿Se acuerdan de lo que leíamos de Babilonia en el jueves anterior? ¿Quién era la gran Babilonia? ¿Quién creó entonces la religión católica? Ahí está. Un tal Nimrod. Ahora bien, pero eso estoy hablando más allá. Todavía no llegamos a la parte del Papa, si lo quiere ver con esa expresión. Ahora bien, Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este maestro es clave. Quédese con el nombre de Nimrod. Luego menciona que fue el primer rey y fue en el reino de Babel como tal. Y me encanta cómo lo dice, que de esta manera la preposición delante de Jehová, ya le expliqué, era el hecho de estar en contra. Era una proposición que fue mal traducida, si lo quiere ver de esta manera. Ahora, la misma palabra, ¿cómo sabemos de que está ese error? En hebreo, la misma palabra que se escribe delante es la misma para escribir contra de. La misma palabra. Entonces, por eso es que se saca esa conclusión de que probablemente estaba hablando de Nimrod como un sacerdote de la iglesia o de la religión babilónica. Ahora bien, según los historiadores y los grandes físicos que han estudiado todo esto, Nimrod fue un sacerdote de adoración satánica y pagana. Ahora, ¿quién dice esto? Los que crearon la iglesia satánica actual. Se basan en las creencias de lo que Nimrod hizo. Ahora bien, lo cual se ha comprobado mediante los manuscritos antiguos que se han encontrado, los arqueólogos buscando las cosas, y también en las piezas de las artes que encuentran en los museos allá en la zona de Israel, que encuentran artes babilónicos y se daban cuenta que las prácticas que Nimrod tenían son actualmente prácticas dedicadas al satanismo. Quiere decir que el satanismo existe desde la época de Noé. No sé si me doy a entender. Ahora bien, en Génesis lo llaman un vigoroso cazador, pero también es un sacerdote. Ahora bien, cuando Nimrod muere, porque Nimrod se murió en algún momento, como toda persona, como todo ser humano, que nace, crece, se reproduce, se hace contador y después se muere, o hace lo que tenga que hacer y se muere, hubo un personaje que sale a relucir también. Ahora bien, tenemos claro Nimrod, ¿verdad? Cuando Nimrod muere, entra otro personaje a la escena. ¿Quién es ese otro personaje? Ese personaje se llama Semiramis. Diga conmigo Semiramis. Semiramis fue la esposa de Nimrod. ¿Tenemos claro eso?
Ahora, Semiramis como tal no aparece en la Biblia con el nombre Semiramis. Usted busca Semiramis en la Biblia, no lo va a encontrar. ¿Y por qué no lo va a encontrar? Repito, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego, arameo, y de la traducción a la que tenemos ahora probablemente se le perdió la traducción al nombre o dijeron qué significaba en vez de decir el nombre como tal. Ahora bien, se lo pongo de esta manera. ¿Quién es el pastor aquí? Ariel va. Decir Ariel es lo mismo que decir el pastor. No sé si me voy a entender. Entonces, en la Biblia la palabra Semiramis era lo mismo que decir, y esa frase sí está en la Biblia, que era lo mismo que decir la reina del cielo. Diga conmigo, la reina del cielo. Entonces probablemente en la Biblia usted no va a encontrar el nombre Semiramis. Es que no lo va a encontrar, no está. Pero sí va a encontrar ¿a quién? A la reina del cielo. A la reina del cielo. Ahora bien, ¿a dónde está la reina del cielo? ¿O cuál es su participación más importante que hubo en toda la palabra de Dios? Vaya conmigo a Jeremías. Capítulo 7. Hasta ahorita vamos entendiendo. Amén. ¿Sí? Ok. Jeremías capítulo 7, versículo 17. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 7, versículo 17. ¿Lo tenemos? Este va un poquito más largo porque es una historia completa. Amén. Capítulo 7, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y por cierto, lo que dice es un reclamo de aquel Dios que no queremos conocer. Nosotros entendemos esta frase: Dios es un Dios de amor, amén, pero también es fuego consumidor. ¿Quién cree que habla en esta porción de Jeremías? El Dios que es fuego consumidor, no el Dios de amor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Léalo conmigo, 17. Que por cierto el reclamo se lo estaba haciendo Dios a Jeremías. Dice: ¿no ves lo que estos, o sea, imagínense, estaba bravo el Señor. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen? Los hijos recogen ¿qué? Los padres ¿qué hacen? Y las mujeres ¿qué hacen? ¿Para qué? Para hacer tortas ¿a quién? Para hacer ofrendas ¿a quién? Para provocarme a ira. No menciona a Semiramis, pero sí menciona ¿a quién? ¿Quién era la reina del cielo entonces? Israel se había vuelto tan idólatra. Y este es un problema viejo de Israel. Nosotros vemos allá Moisés, ¿qué le dije? La vaca, la vaca, abajo del Sinaí. Pero en el caso de Semiramis, ellos se habían vuelto idólatras a esta diosa. Se había vuelto idólatras Semiramis o la reina del cielo. E incluso Dios se arrepiente de tener al pueblo de Israel. Ahora, esta historia no le parece conocida. Estando allá con Noé, ¿qué hizo el Señor? Se arrepintió de la gente. Estando con Moisés, ¿qué pasó? Se arrepintió de la gente. Y hoy en Jeremías, adivine qué pasó otra vez. Se volvió a arrepentir. ¿Cuántos quieren ser esa generación que se arrepiente el Señor de haber existido? Hablaba en el culto del martes, obediencia. Obediencia. Eso es lo que nos va a mantener con vida. ¿Dónde dice esto? Jeremías capítulo 44. Váyase conmigo, por favor. Le dije que en este tipo de estudios ocupamos la Biblia. Jeremías capítulo... Y si se ha dado cuenta, no he mencionado otra cosa que no sea la Biblia todavía. Para que vean que sí es. El pastor está loco porque no decora. Vieras. 44, ¿lo tenemos? Jeremías 44, versículos 16 y 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Del 16 al 19 de Jeremías 44. Dice su palabra: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. ¿Quién cree que está diciendo esto? El pueblo. El pueblo se le reveló a Jeremías. Se le reveló el pueblo a Jeremías y le dijo: la palabra que estás hablando de parte de Jehová no la queremos oír. Imagínense.
Estaba grave el asunto. A Moisés por lo menos le dijeron, hey, te tardaste, viejo, no creímos que ibas a regresar. Pues sí, ¿cuánto tiempo se tardó en el monte? ¿Cuánto tiempo tardó en el monte Moisés, hermanos? Y aquí le fueron claros a Jeremías, no queremos oír la palabra que viene de Dios de parte tuya. Yuca va. Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? Segunda vez que y aquí está lo yuca. ¿Qué hacían para adorar a la reina del cielo? Dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Haciendo qué? ¿Derramándole qué? Como hemos hecho con nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de quién? Y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada de hambre hemos sido como. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso no le hicimos tortas para tributarle tributo y cultivarlo y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo y los hombres y las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá, en las casas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de Israel. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta ¿en dónde? En asolamiento. ¿En qué más? ¿En qué más? Hasta quedar como está. Vaya. El problema no es que se pusieron a adorar y solo hicieron esto delante de Semiramis. Mire qué difícil es hablar, y por eso, bendito Dios, solo vemos personas adultas aquí. Cuando hace mención a derramar libaciones. ¿A qué cree que se refiere? Ocupemos la mente más cochambrosa que tengamos ahorita. La mente más pervertida que tengamos ahorita. Y piense a qué se refería el pueblo de Israel diciendo que derramaban libaciones sobre la reina del cielo. Se lo pongo de esta manera. Tenían relaciones sexuales en honor a la reina del cielo. Y el que no tuviera con qué tener relación sexual, pues derramaban sus fluidos, creo que no hay necesidad de explicarlo, sobre el altar que se le hacía. Y lo más triste, la aberración tan asquerosa que tenían para adorar, ¿sobre quién más decían que hacían eso? ¿Y con el consentimiento de quién? Sobre sus padres, sobre los príncipes, sobre los reyes. Quiere decir que de repente venían yo y, no voy a hacer este relajo enfrente de mi mamá, porque la reina del cielo me lo está pidiendo. ¡Qué terrible! Ahora bien, sí, pastor, pero esos eran allá los israelitas, con Jeremías y la reina del cielo. Espérese. ¿Qué tiene que ver con la Navidad esto? Espérese. Ya vamos a llegar a este punto. El pueblo de Israel no había adoptado una práctica idólatra nueva. Si usted se da cuenta. Porque lo mismo hicieron alrededor del becerro. O sea, el pueblo de Israel toda la vida ha sido idólatra. Y lo gracioso de esto es que la relación que hay entre Semiramis y Nimrod, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Eran esposos. Entonces, ¿quién le enseñó a quién a tener ese tipo de adoración? Nimrod, el esposo, a Semiramis. Quiere decir que desde el Génesis se tenían este tipo de situaciones terribles. Llegamos aquí a Jeremías, casi media Biblia después, y seguían teniendo las mismas aberraciones. El pueblo de Israel era bayunco. Perdónenme la expresión. El pueblo de Israel era loco. Y lo quiero decir de esta manera. Así como usted y yo, pero nosotros conocemos la luz y por eso estamos aquí. Amén. Ahora bien, cuando se muere Nimrod, Semiramis se declara la reina en ese momento. ¿De dónde? De Babilonia, pero mejor conocida como la reina del cielo. Y hay algo bien interesante. Semiramis se convirtió, si lo quiere ver con esta expresión, en la primer sacerdotisa satánica que existió. Ahora bien,
Semiramis entonces no solamente fue la esposa de Nimrod ni una sacerdotisa satánica, sino que fue también un instrumento de Satanás para imitar, copiar, ridiculizar, paganizar aquella promesa que se había dado que un Mesías iba a nacer. ¿De dónde viene todo esto? Porque desde el Génesis se entendía, si lo quiere ver con esta expresión, que Jesucristo iba a venir a la tierra. Y es bien gracioso cómo desde el Génesis, en el capítulo 3, Satanás quiso intervenir. Desgraciadamente lo logró. Y fue cuando atacó a Adán y a Eva. Satanás sabía que el Hijo de Dios iba a nacer. Él lo sabía. Y desde el principio confundió a las personas. Y los primeros en ser confundidos, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Y cuál fue el instrumento que utilizó para poder entrar? El engaño. Semiramis, o la reina del cielo, no solo dijo que su esposo era el dios Sol. Aquí hay otro dios al cual tenemos que analizar. Y aquí es donde yo no le quiero decir que las cosas son malas, pero todo lo que tenga que ver como consagración al sol, o a la luna, o a Semiramis, el cielo, o a Nimrod, no tiene nada de positivo. Aquí es donde yo caigo re mal. ¿Alguna vez usted ha visto estas cosas como de barro que son como mitad sol, mitad luna? No lleve maldición a su casa. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Son artesanías, sí. Que el artesano las quiere vender, sí, pero son instrumentos que son el reflejo del dios sol y la diosa del cielo, lo cual nos van a llevar bendición a su casa. Si usted los tiene en su casa, usted me dirá, ¿qué hago con ellos, pastor? Que el Señor le dé discernimiento. Porque yo caigo mal diciendo, mire, bótelo. A usted le ha costado, usted sabe que es que me lo regaló mi familiar, que no sé qué. Vaya, está bueno, ahí dejémoslo. Yo le digo que Dios le dé discernimiento y que usted vea qué hace con eso. Al hablar de la reina del cielo, al hablar del dios sol, hablamos de otro tipo de comparación también. ¿Por qué cree que hay detalles que de verdad no se pueden comparar? Y yo no estoy satanizando nada. Todo ya es satánico, toda la vida lo he dicho de esta manera. Pero ahorita se me ocurre a alguien. ¿Quién es conocido como el Sol de México? ¿Y será que su fama entonces proviene de algo porque el hombre es talentoso? Es que el problema no es si tiene talento o no tiene talento. Claro que tiene talento el hombre. El problema es el nombre. ¿Basado en qué lo hizo? El Sol de. Y entonces todo lo que tenga que ver con el sol es malo. No, no estoy diciendo que no. Simplemente es el formato que se utilice. ¿Qué decía la palabra de Dios cuando iniciamos este bloque de este estudio? Dios conoce los corazones. Ahora, ¿con qué intención lo hicieron? No lo sé. Es como que, ahora, yo no puedo venir de religioso y pecar de ignorante y decir lo siguiente, porque eso es ser completamente ignorante y ser completamente tonto. No compre luces del sol, porque es del diablo. No, tampoco. Le pusieron así porque alguna vez alguien le quiso poner así, pues. Pero la gente llega hasta ese extremo. Por eso digo, o nos hacemos totalmente religiosos y decimos, esto es del diablo, o utilizamos esto para poder decir, ok, puede ser una oportunidad para presentar el plan de salvación. Ahora bien, volviendo al tema de Semiramis y del dios Sol, Satanás quiso engañar, más que quiso, lo logró. Quiso engañar a la humanidad. ¿A quién fue el primero a engañar? Adán y Eva. ¿Quién tuvo la culpa? No lo voy a discutir en esta noche. Pero ese mismo engaño lo quiso tener con respecto al Mesías que iba a nacer. Satanás utilizó a Semiramis y a Nimrod para recrear lo que iban a hacer José y María. Y en ese momento, se lo pongo de esta manera, pasó un milagro, porque le recuerdo también que Satanás hace milagros, si lo quiere ver con esta expresión, solo que no se llaman milagros. Y casualmente, la diosa del cielo, el dios Sol y la reina del cielo, concebió a un hijo sin tener relaciones sexuales, tal cual como pasó con José y María. No llego a la parte todavía, retrocedí.
Y de esta manera lo intentaron hacer imitando lo que sabíamos que iba a pasar con José y María. Definitivamente sabemos que Jesús nació como obra del Espíritu Santo, amén. Y es uno de los milagros más grandes que existen, que una virgen pueda conceder. Pero obviamente, en el caso de Semiramis y Nimrod, fue una obra de Satanás, con tal de reemplazar lo que Jesús y su historia que narra Mateo llegara a cada uno de nosotros. Entonces vino Semiramis, concebió un hijo, y ese hijo se llamaba Tamuz. Diga conmigo, Tamuz. Y aquí hay algo bien gracioso de esto. Aquí fue donde murió. Tamuz no solamente era el hijo del dios Sol, ni tampoco era solamente el hijo de la reina del cielo. Había algo más en Tamuz que desgraciadamente el pueblo de Israel vio y adoraron. Y aquí es donde sale un nombre que es clave para el resto de este estudio. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Jeremías, Ezequiel. Hasta ahorita vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo. ¿Entendemos de Nimrod? ¿Quién era Nimrod? El que estaba en contra de Jehová. ¿Quién era Semiramis? La reina del cielo. ¿Quién era Tamuz? El hijo. Vaya. ¿Lo tenemos? Capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Vaya, paréntesis. ¿Quién está hablando aquí a quién? ¿Por qué le digo esto? Para poder entender la palabra de Dios tenemos que entender el contexto de cómo se están diciendo las cosas y saber quién es el que las está diciendo a quién. Y eso es lo que hemos ido analizando en todos los versículos anteriores. Ahora, para no leer todo el capítulo, se lo resumo. Es Dios hablándole al profeta Ezequiel. Ahora bien, ¿por qué le hablaba de esta manera Ezequiel? Porque si usted se da cuenta desde el versículo 5, Dios empieza a narrar cómo el pueblo de Israel, el pueblo idólatra, el pueblo que no quiso escuchar a Jeremías, que también lo mandó a matar, seguían haciéndolo y se dieron cuenta que profanaban un lugar tan sagrado como lo es el templo. Entonces vino Dios y le dijo, mira Ezequiel, Jeremías, va, ya, ni modo, yo creo que la misma suerte vas a correr, pero date cuenta de todas las tonteras que estos hacen. Entonces, empezó e inclusive menciona todo lo que ellos hacían, pero llega un punto clave y que es lo que tiene que ver con esta historia. Estábamos leyendo el versículo 13. Me dijo pues, después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Luego dice el 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, ¿haciendo qué? ¿Echando a quién? A Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. ¿Alguna idea de qué significa la palabra endechar? Definitivamente, pero ¿qué es endechar? ¿Alguna idea? Es algo que usted conoce y que normalmente se hace todavía actualmente en la Iglesia Católica, que no tenemos una costumbre de esa nosotros. ¿Qué es endechar? ¿A alguien le suena la palabra novenario? Corríjame, yo nunca he pertenecido, bendito el Señor. Después del novenario, ¿qué hay? ¿Ah? Y siguen celebrando cada vez que vaya. Pero la cuestión es esta. Endechar, según la Biblia, es lamentarse, adorar y celebrar, llorar la muerte de alguien.
Entonces, ¿qué decía que estaban haciendo las hermanas en Cristo del templo en ese momento? Estaban endechando. Significa que, ¿cuándo murió? No lo sabemos. Pero seguían adorando al muerto, vaya. Sí, entonces, no estoy diciendo que el novenario es adorar a un muerto, no, en ningún momento. Pero desde aquí nace esa costumbre. Y por eso es que, hermano, me invitaron a un novenario. Ya le dije, sea prudente. Llévese los tamales, tome café, salude a sus amigos, váyase. No tiene nada que estar haciendo ahí. Ahora bien, Tamuz había muerto. Ahora, póngale atención a esto. Muerta Semirami, muerto. Todos murieron. Pero aún así el pueblo de Israel seguía adorando muertos. Ahora bien, en el caso de Tamuz, que estaba siendo endecharon, los varones de Israel, porque en aquel momento era bien marcada, y esto es otra base doctrinal que está mal aplicada en las iglesias. Los varones de un lado y las mujeres de otro, porque la Biblia así lo dice. Lo hacía el pueblo idólatra. Perdón, porque aquí le caí mal a todos. No es que así debe de ser. Ahora bien, los varones de Israel también cometieron el error. Bueno, si las mujeres adoraron al muerto, ¿qué iba a hacer en los varones de Israel? Y aquí está lo yuca. También menciona Ezequiel qué hacían los hombres. Porque todavía le advirtió, ¿verdad? Jehová a Ezequiel. Vas a ver cosas peores que las que están viendo ahorita. ¿Cuáles fueron esas cosas peores? Vaya conmigo al versículo 16 mismo. Ezequiel 8:16. ¿Lo tenemos? Lea la palabra conmigo. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Vaya, paréntesis. Imagínese esta escena. ¿Dónde sería el atrio en este templo? Aquí, frente. Obviamente en el tabernáculo el atrio era la parte de afuera, pero obviamente ya había un templo en ese momento. Significa que ya no estábamos hablando de la carpa, estábamos hablando de lo que es el lugar sagrado, si lo quieren ver con esta expresión. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. ¿Lo llevó a dónde? Al atrio. ¿Y qué dice? Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Vaya, ¿por qué le dije que fuera aquí? Ahí está la entrada, ¿va? ¿Dónde está el altar? Entonces, ¿a dónde estaba? En medio. Ahí por donde están las sillas verdes, va, y lo quiere ver. ¿Qué encontró entre la entrada del altar? ¿Como cuántos habían? Y sus espaldas vueltas ¿a dónde? ¿De dónde? ¿De quién? De Jehová. ¿Y sus rostros hacia dónde? ¿Y adoraban al qué? Postrándose hacia dónde. Imagínese, vaya, otra vez, como repito, no estoy hablando de que todo es del diablo, estoy hablando de cuáles son las costumbres paganas en las que no debemos de caer. ¿Qué dice que estaban haciendo? ¿Adorando a quién? ¿En dónde? En el templo. En el templo y de espaldas a. Vaya. ¿Por qué no se debería de celebrar mayor cosa adentro de la casa de Dios? Porque el pueblo de Israel fue idólatra. Se va a dar cuenta de algo, y no es que esta iglesia sea perfecta, no hay iglesia perfecta. ¿A dónde quebramos la piñata el día del niño? Yo la pude quebrar aquí adentro. ¿Pero por qué no lo hicimos? Porque la piñata no es una costumbre bíblica. Es más, no le voy a decir que es del diablo tampoco, en ningún momento. Pero siempre lo he dicho, pero si le vamos a hacer la alegría a los 5, 6, 7 niños que vinieron aquí, que no tienen la culpa y que en el transcurso de su vida van a ir aprendiendo lo que de verdad es correcto y lo que no lo es, no voy a venir yo a opacar y decirles a tal y tal cosa. Ahora bien, si usted me dirá, pastor, ¿qué otras cosas son prácticas similares a lo que los 25 hombres hicieron? Hacer bailecitos de Navidad y decir que son para adorar a Dios. Y iba a decir algo, pero pero cabal. Disfrazarme de pingüino. Disfrazarme de Bartolito el Gallo. Es exactamente lo mismo. Solo que el pueblo de Israel lo hacía de esta manera. Levante la mano, ¿quién se disfrazó en la iglesia alguna vez?
De duende, más triste todavía. Y no teníamos que esperar a Santa en un helicóptero. Ya le dije lo que no quería decir. Pero bueno. ¿Por qué hago mención a esto? No es exactamente lo mismo. Estaban haciendo abominación en el templo. Y no dice las abominaciones que hacían antes, porque había otro lugar a donde hacían abominaciones terribles. Adivine dónde era. En un árbol de pino decorado con luces. Pero ese es otro tipo de historia que vamos a aprender aquí en este estudio. Semiramis, o la reina del cielo, llegó a ser tan adorada y aún más adorada que a su hijo Tamuz. Quiere decir que el templo era utilizado para adorar al sol, al cielo y a Nimrod, y no a Jehová. ¿Qué pasa entonces con el paganismo adentro de las iglesias? Y ese quizás es el punto donde voy a terminar hoy, y luego vamos a seguir retomando toda la historia. ¿Para qué están utilizando los templos actualmente? No, la iglesia más chiva es la que tenga el árbol más grande. No. Y muchos podrán decir, sí, pero mi iglesia le regala juguetes a los niños. ¿Y vos qué haces? También le vamos a regalar juguetes a nuestros niños el día 24. Es que el problema no es el regalo. El problema no es la celebración. El problema es el paganismo adentro de. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora bien, con Semiramis y Tamuz en el templo, en la época de Ezequiel, nace algo que va a ser clave a partir de ahorita. Y es la adoración de la madre al hijo y el hijo. Diga conmigo, adoración de madre e hijo. Eso es clave, porque eso de aquí parte toda la historia de la Navidad como tal. El culto babilónico o las creencias satánicas babilónicas que habían en aquel momento inician con una adoración. Vamos a aprender satanismo hoy. ¿Cómo inicia la adoración adentro del satanismo? Entendiendo que hay adoración de la madre y el hijo. ¿Quién fue el que engañó con esta versión? Satanás. ¿A quién le quería copiar? A Jesús, a María y a José. Pero en este caso, ¿quiénes eran esta nueva versión? Tamuz, Nimrod y Semiramis. Ahora, estos eventos de cómo se adoraban, como le repito, desde el Génesis hasta Ezequiel. Y hay algo que fue la clave para que este conocimiento viajara. Ahora bien, ¿cuál fue esa clave? La Torre de Babel. ¿Alguien se acuerda de la historia de la Torre de Babel? Tiene mucho que ver con esto. La Torre de Babel, todos conocemos la historia, y si no, aproveche y vaya conmigo a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, pero voy a leer los más claves. No le haga caso a ese reloj, ya le dije que está adelantado. Ese es para mí. Cuando dice las y 40, pues ahí es. No, mentira. Ya nos vamos. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Ya entendimos, ¿verdad? Nimrod, Tamuz y Semiramis, ¿verdad? Pero hubo un acto que fue donde todo eso salió a la luz, y fue en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y si usted se da cuenta, el título de esa porción, al menos en mi Biblia, dice el fracaso del hombre en Babel. Dice que, y voy a leer solo el 8 y el 9, que son clave, pero le pido que lea del 1 al 9 en su casa. Dice, así los esparció Jehová desde ahí, ¿sobre dónde? Vaya. Se reunieron en un momento. ¿Y quién era el que comandaba toda esa orden de hacer la torre porque querían alcanzar a Dios? ¿Quién? Ya aprendimos algo hoy. Nimrod. Pero Jesús, Dios, en este caso Dios, porque estamos hablando de Dios Padre, en buen salvadoreño, no les pareció. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se recuerdan? Les cambió el idioma, ¿verdad? Y de repente le dijeron Konnichiwa, y el otro le dijo, ¿vos qué decís, men? Pues, y el otro habló en inglés, y ahí se dieron la primera repartición de lenguas en la vida. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús o Dios? Que digo Jesús porque lo tengo en mente, pero es Dios Padre. ¿Qué lo hizo? Los esparció por la tierra. ¿También qué cree que esparció en ese momento? Sus creencias, exacto. ¿Y cuál era la creencia principal que tenían? La adoración de la madre y el hijo. ¿Y quién era la madre y el hijo? Se la pongo de esta manera, vaya. Ya conocían que tenían que adorar a papá y a mamá y al hijo sin ni siquiera que Jesús existiera. Y esas
creencias se las llevaron a los lugares a donde fueron expulsados en la tierra. Ahora bien, todos sabemos que la Torre de Babel quedó inconclusa, ¿verdad? O sea, no la terminaron, pues, porque al final Dios lo mandó. Pero en algún momento, en el versículo 8 dice, los esparció, los regó. Y los expertos concuerdan con algo, que eso ya los teólogos, los arqueólogos y todos se dan cuenta que en este evento fue como este formato de adoración de la madre al hijo pasó de lugar en lugar, de idioma en idioma, y llega un punto a donde se confunde de tanto idioma y de tanto lugar con José y María. Y según las culturas fue cambiando el nombre de la diosa. Por ejemplo, ¿cómo era el nombre según lo hebreo? Semiramis. Cuando esta historia llegó a Egipto, la diosa ya no se llamaba Semiramis. ¿Cómo cree que se llamaba? Isis. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto que en Egipto tenían una diosa llamada Isis? Y el hijo ya no se llamaba Tamuz. ¿Cómo se llamaba? Horus. Así que Isis no es un buen nombre para ponerle a una persona. Horus, solo conozco una camioneta que es un modelo así. Se llama por cierto, una Lamborghini, la Lamborghini Horus. No conozco algo que tenga otro nombre. Cuando se fue esta creencia al lado de Asia, España, China, Rusia, toda esa zona por ahí, los que llegaron después de que Jesús los expartió, casualmente también le cambiaron el nombre, fíjense. Entonces ya tenemos dos. ¿Cuál fue el nombre? Semiramis y Tamuz en hebreo, Isis y Horus en Egipto, y en Asia, adivine cómo le pusieron. Cibeles. Y al niño le pusieron Deois. ¿Alguien alguna vez ha escuchado Cibeles? Yo lo tengo bien claro. ¿Por qué? Porque soy fan de un equipo de fútbol. El Real Madrid. El Real Madrid, hay una plaza en España que se llama la Plaza Cibeles. Y todo el mundo dice, vamos a ir a Cibeles. Y en la Plaza Cibeles, adivine qué hay. La estatua que está al frente es la diosa con un niño en brazos. Cuando el Madrid gana una copa, ¿a quién cree que le dedican la copa? A la diosa Cibeles, que es la misma Semiramis, solo que en otro idioma, que es la misma Isis. Cuando el Madrid gana una copa, lo que hacen es darle a la y de verdad lo hacen. Ahora usted me dirá, entonces ser del Madrid es ser del diablo. Todo lo que no tenga que ver con adoración a Dios es del diablo. Y eso me duele porque yo le voy al Madrid, pero independientemente a eso. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el Madrid gana una copa, ¿qué hace el capitán del equipo? Le pone la copa encima del niño, besa al niño y después besa a la estatua y es la adoración a. Ahora, acuérdense que ellos son full católicos. Y allá está uno de más comprando las camisas del Madrid, pero bueno. Y lo está diciendo alguien que es del Madrid, que me encanta cómo juega el Madrid. Pero yo lo veo desde el punto de vista deportivo, más no del punto de vista de adoración a. Me muero porque no vi al Madrid. Vale, se ganó y no ganó. O sea, yo X. Pero voy al hecho. Ese es como que es la representación más grande de Cibeles que yo conozco. Hay representaciones más grandes todavía. Cuando se fue esta creencia a Grecia, diga conmigo Grecia, cambió el nombre también de la diosa. Y la diosa se llamaba Afrodita. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de la dichosa diosa Afrodita? Pues es la misma persona, solo le cambiaron el nombre. Ahora bien, el hijo de Afrodita, ¿cómo se llamaba? Eros. Diga conmigo Eros. Según la creencia en Grecia, Afrodita era la diosa ¿de qué? Del amor. Y Eros, se la pongo de otra manera. Eros era Cupido. Entonces estamos hablando que la celebración del 14 de febrero también es del diablo. Bueno, ni modo. ¿Y cómo llegamos a eso? Porque en Roma, son las creencias que habían,
Cambió el nombre también de la diosa. Era la misma diosa, pero cambió el nombre. En Roma se llamaba Venus. Diga conmigo Venus. ¿Alguien ha escuchado la adoración a Venus? No, yo adoro a Venus y las constelaciones y todo. Ah. Y aquí sí, su hijo se llamaba Cupido como tal. Es que Cupido me flechó, que el Señor lo reprenda, perdóneme, pero no estamos hablando de la misma persona. Todos los nombres que le estoy dando es la misma Semiramis y el mismo Tamuz, solo que llegó a España, se llamó de una manera. Llegó a Egipto, se llamó de otra manera. Llegó a Grecia, se llamó de otra manera. Llegó a Roma y se llamó de otra manera. Y aquí es donde quiero que se dé cuenta de algo bien triste. Llegó a El Salvador, a Latinoamérica, a Nicaragua, a Honduras, a Costa Rica, a todos lados, y adivine cómo se llamaba. ¿Alguna idea? No, eso fue en México. ¿Cómo se llamaba aquí? ¿Alguna idea? Sencillo. Aquí en El Salvador, gracias a la conquista de los españoles y gracias a que cambiamos nuestro oro por espejos, el nombre de la diosa fue María y el nombre del hijo fue Jesús. Entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién adoramos? Y peor aún, ¿cómo fue conocido entonces desde ese momento? Como el niño Dios. Ahora dése cuenta, celebramos el nacimiento del niño Dios. Uy, entonces ¿de quién estamos hablando? ¿De Jesús? ¿O de Tamuz? Hasta se aparecen los nombres, Jesús, Tamuz. Hasta eso quiso copiar Satanás. Cuando vino El Salvador la creencia y vino desde la práctica de la religión católica, a la madre se le llamó María en lugar de Semiramis y a Jesús en vez de Tamuz. Y eso quiere decir que nosotros, digo los salvadoreños, no nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, alguien dice amén. ¿A quién adoran cuando dicen que van a adorar a la Virgen María? ¿A quién están adorando? ¡Con María no te metas! Ajá, es que dése cuenta que yo no estoy hablando de la María que usted entiende. Y aquí es donde es bien importante leer la palabra y estudiar la palabra. Yo admiro mucho a los testigos de Jehová porque ellos estudian sus libros, puya, perdón la expresión, se devoran sus libros para creer en lo que ellos están y nosotros nos cuesta leer el proverbio del día. ¿Dónde encontramos todo esto, lo que le acabo de mencionar? En la Biblia. No he utilizado otro libro para decirle toda esta historia. Pero el detalle es este. ¿Por qué entonces? Imagínense cómo son las iglesias cristianas. Damos gracias a Dios por María, que fue virgen y concebió. Perdón, pero no estamos hablando de la misma María. La María que se celebra, que concebió, que por cierto, la celebración de María, ¿cuándo es? ¿Alguien se acuerda de los santos niños inocentes en la época de diciembre, ahí en Antiguo Cucatlán? Tan buenos que son los dulces de Antiguo. Pues no es María, es Semiramis. Y desde ahí nace un gran error doctrinal. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién se adora? La María que se supone deberíamos de adorar, que es la que de verdad concebió al Hijo, no es la María que se menciona en estas épocas. El niño Dios que se supone cumplió su misión al nacer y darnos salvación, no es el mismo que la Biblia menciona, que nació y murió por cada uno de nosotros. Entonces, cierro con esto, porque todavía no llego en la parte del árbol, ni de la decoración, ni de las cosas. La adoración a la madre y el hijo es una costumbre satánica, 100% satánica. La celebración de los niños inocentes es una celebración satánica también. La celebración como tal del día 24 es el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Pues déjeme decirles, no es el Dios al cual nosotros adoramos. Y por eso, al menos yo, desde hace 8 años exactos a la fecha, yo tomé una decisión y en decir, comamos, celebremos. Pero yo celebro todos los días que mi Salvador vive y que por Él me levantaré. No solamente ese día, no solamente ese día.
Si yo vengo y yo le digo a la gente, bote el árbol, bote, me van a tildar de loco. Así como tildaron a Noé. Dije el día martes que cuando a mí me ungieron, ahí está bien bonito, nos regalaron esa bandera. Me dijo el pastor que decía el Señor que todo lo que la gente dijera que fuera locura que yo lo hiciera, porque era respaldado por Dios. Entonces, yo desde hace 8 años, yo no creo en esta celebración como tal. Es bonita, claro que es bonita. Pastor, ¿y usted compra estreno? Compro 2 si es posible. Pastor, ¿y usted le compra juguetes a sus hijos? Sí. Pastor, ¿y qué hacemos en la cena? Cenamos. Pastor, ¿y qué hace más? Ya le dije. Desgraciadamente yo no puedo venir a decir, gente de la colonia Monte Carmelo, ponga atención. La celebración de la Navidad es una celebración del diablo. Me van a mandar al chorizo. Cada quien con lo que quiera creer. Y peor aún, los que van a las iglesias como la que está aquí a un lado y tienen su celebración en adoración. Que ellos sigan adorando a quien quieran adorar. Todo quien dice en la Constitución de la República, en el artículo número 28, que cada quien es libre de adorar a quien quiera aquí. Pero yo tengo la obligación como su pastor de decirle que la adoración de la madre y el hijo es satánica. Y lo que se celebra en Navidad es el nacimiento del niño Dios, no del Jesús que murió en una cruz. Desde ahí, yo creo que ya cambia el parecer, ¿verdad? Desde ahí yo creo que ya tenemos claro que no es. Cierro con este versículo, usted lo conoce. Juan capítulo 14, versículo 6. Y se lo leo yo para que no lo busque. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿en qué momento la iglesia cristiana evangélica adoptó esto? Lo adoptó para quedar bien con la gente. Y ahí hay un gran error. Al único que debemos de quedar bien es con aquel que nos dio la vida. Traigan un santa, pastor. Traigan un disfrazado de santa para los niños, pastor. No le voy a contestar mal en esta noche. Solo le voy a decir que no. Pastor, debería de poner un arbolito ahí para que me vea más alegre. No le basta con que el gozo del Señor. Pastor, ¿y si hacemos una pastorela? Yo cuarto. Pastor, perdón y pido perdón. Este es mi pensar, esta es mi iglesia que Dios me ha regalado y usted está aquí porque entiendo que Dios le habla. Amén. Pastor, hagamos un drama del nacimiento de Jesús. Es que ya le dije que en esta época no se celebra el nacimiento de Jesús. Entonces, pastor, ¿cómo va a ser? Nada, vamos a seguir haciendo culto, vamos a seguir celebrando, vamos a cantar, vamos a tener un recital de fin de año bien bonito, vamos a hacer una carne asada. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pero a mí me queda claro que el 24 y el 25 no le celebro a Jesús. Doy gracias porque murió por mí. Doy gracias porque nació, porque resucitó. Doy gracias por cada milagro que ha hecho conmigo. Pero hasta ahí. Ahora bien, ¿qué sigue después de todo esto? Porque este quizás es como que el origen principal de la celebración. Hablar de qué tiene que ver la decoración con Semiramis y Nimrod. Y por eso se lo dejo para el otro jueves. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Señor, bendiga este momento, bendiga nuestras vidas y